Estos negocios en Telemedellín. Hoy vamos a hablar con Juan Manuel Higuita, experto en modelos de negocio, cómo es que una idea se convierte en un plan de negocios exitoso. Pues bienvenido, Juan Manuel, a Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, Paola. Qué bueno tenerlo aquí, y comiéncenos contando un poco cómo es esto de un modelo, cómo realmente uno piensa en un modelo y lo convierte en un plan de negocios. Bueno, un modelo es la representación de algo. Muchas personas tienen en su cabeza alguna idea que posiblemente al ser ejecutada puede dar unos réditos económicos, convertirse en un negocio. Entonces la idea de la modelación de negocios es tomar esa idea, responder a algunas preguntas que son fundamentales y sustanciales para verificar que hay posibilidades de que esa idea puede generar unos recursos económicos a manera de excedentes o utilidades. Entonces a eso se refiere el proceso de modelación de negocios, tener una idea, responder a unos elementos que son fundamentales para que esa idea pase a ser un modelo, una forma en la cual la ejecución de una idea genera unos recursos económicos, como lo decíamos ahora, a forma o a manera de utilidad o excedente. ¿Podríamos decir entonces que el modelo responde al qué y el plan de negocios al cómo? Muy bien, el qué es, el modelo responde a esa pregunta del qué quiero hacer, qué es lo que puedo hacer y la forma en que eso puede generar, como te decía ahora, ganancias para quien la ejecuta o para quien es dueño de esa idea que se va a materializar en una empresa o en un negocio o en una organización que ejecuta unos procesos que dan lugar a unos excedentes en materia económica. Y el plan ya me responde a la pregunta cómo lo voy a hacer, cómo es que voy a ejecutar cada una de las dimensiones que trae una empresa o que contienen una empresa o un negocio particularmente. Vamos a hablar entonces de esas dimensiones. Arranquemos por una de las más importantes. Todas son muy importantes, pero esta quizás, si está inserto en un mundo legal, pues es muy importante tenerla en cuenta, esa dimensión de la constitución legal de la compañía. Bueno, yo quiero decir que los planes, o no existe un único formato de plan de negocios que sea ideal. Va a depender mucho de la naturaleza y de la idea y del modelo de negocio que se ha planteado, de las dimensiones que sean relevantes y estratégicas para la ejecución de cada uno de los negocios. A manera de ejemplo, para algunos negocios la tecnología es fundamental, para otros negocios es más fundamental, digamos, el esquema financiero, la caja, la tesorería, etcétera, etcétera. Depende mucho de la naturaleza de los negocios. Entonces existen en mil derroteros de planes de negocios, ninguno mejor que otro. Lo que uno tiene que hacer es buscar cuál es ese derrotero que se ajusta más a la naturaleza de la idea que uno tiene. Y tiene varios componentes, digamos, que son esenciales o comunes a todos. Y uno de ellos es el primero que mencionas, que es la dimensión legal. Y vuelvo, insisto, que cada una de esas dimensiones está revestida de carácter estratégico. Y muchas veces en este punto se cometen muchos errores por no considerarlo estratégico. Tomar una decisión alrededor de qué tipo de sociedad o qué tipo de figura jurídica voy a hacer es fundamental para el futuro de esa idea, de ese modelo y futuramente de esa empresa. Porque obviamente pues lo enmarca a uno dentro de unas normas, leyes y regulaciones que pueden tener un mayor impacto en los resultados económicos o puede tener barreras o impulsores, unas formas u otras, para que ese negocio sea exitoso. Denos un ejemplo, Juan Manuel. Te doy un ejemplo. Hay industrias supremamente reguladas. El sector financiero, las industrias financieras son absolutamente reguladas y en este país hay un caso de mucho impacto negativo, como es el caso de las pirámides, que lo vivimos hace un par de años. DMG, por ejemplo, es una empresa que tuvo mucho éxito en términos financieros, pero que al no haberse ajustado a las normas y a las regulaciones, pues es una empresa que sucedió lo que sucedió con ella, ¿cierto? Entonces hay muchos sectores muy regulados, hay otros sectores más libres, donde hay menos participación o menos disposiciones de los gobiernos para actuar. Todo eso hay que revisarlo y no es una cuestión de entregarle esa tarea a alguna firma de abogados o a un abogado que se considere experto, es de sentarse a analizar las diferentes opciones que hay en la parte societaria y jurídica y las regulaciones que va a tener posiblemente el esquema que posiblemente vaya a seleccionar. Entonces es una dimensión para mí fundamental y trascendental que marca el futuro sin lugar a dudas de ese negocio o de esa empresa. Consejo entonces para los emprendedores: no la delegue, es estratégica, métase ahí, aprenda un poco y sobre todo pues cuestione qué es lo que le están proponiendo antes de tomar la decisión. Se pueden apoyar en expertos, en gente que sepa, pero es un elemento tan trascendental y tan fundamental que el emprendedor desde el inicio lo tiene que entender.
Muchos de nuestros emprendedores son ingenieros, administradores, abogados o están en otra área muy distinta, ¿cierto? Y creen que eso es una decisión que se puede delegar o que es una decisión que se toma demasiado fácil alrededor de unas sugerencias simplemente desde el punto de vista legal y la facilidad para constituir una sociedad u otra. Y no, es una decisión que tiene más elementos que considerar. Vamos ahora para la dimensión operativa, todo ese momento en el que se definen los procesos, también los cargos, en fin. ¿Cómo es de vital, digamos, esta dimensión y sobre todo qué es lo que debe aportar en ese plan de negocios? Yo creo que uno de los puntos neurálgicos del plan de negocios. Una compañía puede fabricar, puede distribuir, puede comercializar y muchos de estos procesos tienen que tomar la decisión de cuál de ellos va a ejecutar. Si los va a ejecutar desde la fabricación hasta la entrega al usuario o al consumidor final de un bien o de un servicio, o si simplemente se va a concentrar en un eslabón de esa cadena, ¿cierto? Y cómo va a integrarse entonces, si toma la decisión de enfocarse en un eslabón, cómo es el modelo de integración con los demás eslabones de la cadena. Posiblemente si yo decido ser un distribuidor de un producto, tengo que saber muy bien cuál es el modelo de relacionamiento que va a tener con los fabricantes del producto y a su vez con los comercializadores del producto. Entonces hay que tener una claridad en este punto de la operatividad de a qué proceso le voy a apuntar o cuáles procesos están inmersos en mi idea de negocio, en mi modelo y cómo los voy a ejecutar. Adicionalmente al interior, qué subprocesos tiene. La distribución, pues hay unas hay unos pedidos que se le hacen al fabricante, hay unos procesos que se hacen logísticos, tanto de ingreso como de salida del producto y todo eso hay que conocerlo muy bien. Y aparte, y alrededor de esos procesos, pues saber con qué recursos se ejecuta, los recursos tecnológicos, los recursos financieros, los recursos humanos, todo lo que se necesita para poner en operación, en marcha ese modelo y esa idea de negocio. Podríamos hablar que esta dimensión operativa también debe de estructurarse desde el punto de vista del entorno. Definitivamente las empresas no son aisladas. Total. Y de ahí la importancia de modelos como el de Porter y las 5 fuerzas para comenzar a analizar si realmente ese plan de negocios tiene cabida. Desde luego, hoy los negocios son una cadena de relaciones que se establecen con diferentes agentes que cumplen distintos roles. En este punto de la operatividad hay que tener muy claro qué rol cumple cada uno de esos eslabones de esa cadena o de ese relacionamiento y obviamente pues tomar las mejores decisiones. Posiblemente alguien que decide ser distribuidor puede encontrar diversas opciones de fabricantes, tiene que seleccionar la mejor opción de fabricante. Vamos a la dimensión de mercados, quizás una de las más apasionantes para mí, pero es todo el tema de canales, el tema de definir la estrategia de precios, definir esas tácticas comunicacionales, en fin. Háblenos un poquito sobre este aspecto. Lo primero es responder una pregunta sencilla y fundamental. ¿Quién te va a comprar? Y después de quién te va a comprar, la razón por la cual te va a comprar, lo que en inglés comúnmente se llama el reason why. ¿Por qué te va a comprar a ti y no le va a comprar a otra compañía, a la competencia o a otro proveedor, distribuidor o fabricante de un producto o un servicio? Esa es fundamentalmente la tarea que hay que hacer ahí y alrededor de eso se pueden hacer muchas otras tareas adicionales como definir el tamaño de ese segmento o de ese nicho, dónde está ubicado, bajo qué condiciones, por ejemplo, de precio está dispuesto a acceder a ese bien, a ese servicio, bajo qué canales, cuáles canales de comercialización prefiere, bajo qué condiciones compra. Es decir, hay muchos elementos que ya son propios de la naturaleza del bien o servicio que se va a vender a ese segmento o a ese nicho que hay que entender muy bien. Pero lo fundamental y lo trascendental de este paso es cómo es ese relacionamiento con quien va a comprar o quien va a usar el producto o va a ser usuario del servicio. Y pues alrededor de eso, como te decía, hay también unas definiciones bastante sustanciales e importantes, pero simplemente es quién me va a comprar, por qué me va a comprar y bajo qué condiciones me compraría o accedería a tener una relación comercial o de negocios conmigo. Vamos a la dimensión financiera y es que definitivamente muchas ideas se caen, muchos planes de negocio porque esta dimensión no se aborda, digamos, con la debida rigurosidad. ¿Por qué es tan trascendental la dimensión financiera? Yo creo que la dimensión financiera nos ayuda a tomar, digamos, en el último paso la decisión de si arrancar o no con ese negocio. Porque lo que tenemos que verificar es si efectivamente estamos produciendo o generando valor para los dueños, creando valor para los dueños. Entonces esa dimensión financiera tiene un componente muy importante de las inversiones que tengo que hacer para poner en marcha ese negocio, que tiene una relación directa con las decisiones que tomé en el esquema operativo, en el esquema de mercados, en el esquema legal, porque todo lo que yo decido ahí implican unas inversiones para la compañía.
y obviamente pues también las expectativas que tengo de ingresos, cuánto en ese segmento que definí, en ese relacionamiento comercial que esquematicé ya en la dimensión anterior, cuántos dineros van a ingresar a la compañía fruto de las ventas y las relaciones comerciales que tengo. Y todo eso lo relaciono. Finalmente, pues cuando digamos los niveles de inversión, gastos y costos son inferiores al volumen de ventas, pues el proceso es tan sencillo como una utilidad y puede decir uno que ahí hay una oportunidad entonces de que esa idea realmente sea un negocio si ejecuta un conjunto de acciones que ya enmarqué dentro de los demás elementos del plan de negocio. Ya para finalizar, Juan Manuel, la dimensión tecnológica que para algunas empresas es fundamental. Yo creo que cada vez más para todas se vuelve un elemento fundamental y trascendental. La tecnología está permeando de alguna forma todos los procesos corporativos en todos los tipos de organización y en todas las dimensiones de negocio. Entonces creo que vale la pena preguntarse siempre cómo la tecnología llega a cada uno de los pasos que voy a ejecutar en ese negocio. Tanto la parte operativa como la parte de mercados, como la parte financiera. La tecnología casi que hoy día tiene presencia en todos los procesos corporativos y lo que hace la tecnología es aumentar un indicador tan fundamental de los negocios como es la productividad. ¿Cómo hago para consumir menos recursos en la ejecución de las actividades teniendo mejores resultados que si lo hiciera por fuera de la tecnología? Entonces vale la pena preguntarse cuál es la tecnología que hoy puede apalancar la operatividad y el desarrollo de mi negocio. Entonces esa es una dimensión que cada vez más es fundamental para el éxito de los negocios. Juan Manuel Higuita, y estas 5 dimensiones para convertir una idea simplemente un modelo en plan de negocios. La dimensión legal, la operativa, la de mercados, la financiera y la tecnológica, para que ustedes vayan pensando si realmente eso que tienen en mente puede generarles resultados. Muchísimas gracias. Paola, muchas gracias y muchos éxitos.